Maravilloso. Ahí le dan a aceptar para que tengamos esta posibilidad de compartir esta conversación con otras personas después en diferido a través de los canales de YouTube, tanto de Betty como míos. Betty, muchísimas gracias por estar acá. Muy honrada, muy agradecida de que estemos aquí en estos preámbulos, de que estés por Costa Rica. Qué emoción y qué más es posible. Gracias, Julia. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a todos los que están aquí, que nos van a acompañar hoy, y a los que van a ver esto en el futuro. Como bien decías, en nuestros canales más adelante, pues que se quede la información y que podamos compartirla, ¿no? Así es. Y bueno, estamos lunes 8 de julio del 2024 y esta es una conversación que surgió en esta creación maravillosa de conectar con las entidades que venimos transitando ya desde hace varios meses, desde que ¿cuándo fue? Finales, principios de enero, no, finales de enero, principios de febrero, Betty, ¿cuándo fue que nos conocimos? La Por ahí, clase, ¿verdad? pues sí. Ujú. Finales de enero, creo. Bueno, como que desde ese momento yo no hubiese tenido ni la más remota idea de que esa mujer maravillosa que estaba conociendo en esa clase, que fue la primera clase que estaba saliendo de Costa Rica para tomar de Access, pues íbamos a tener el enorme honor de tenerla por acá en Costa Rica y que bueno, que yo también iba a estar siendo honrada con la posibilidad de recibirte y de dar estos espacios que creo que de una u otra forma son maravillosos para toda la expansión de conciencia que de alguna forma estoy segura que tanto vos como yo, como todas las personas que están aquí, están buscando, tanto para sus vidas como para con la gente que quieren. Y bueno, esta conversación le pusimos, ¿verdad? Entidades, lo que sí, lo que no y lo que tal vez, para hablar un poquitito de todo sobre entidades, que es como este maravilloso mundo en el que vos nos acompañas también desde tus reflexiones. Betty, entonces te voy a dejar presentarte, porque en realidad yo le digo a la gente, es que ella es facilitadora certificada, la gente entiende un poquito poco de qué significa eso, ¿verdad? Pero bueno, entonces te dejo por ahí presentarte y que nos hables un poquito cómo llegas vos al mundo de las entidades también. Gracias. Claro que sí, Julia. Muchísimas gracias. Un gusto estar aquí. Bueno, mi nombre es Betty Domínguez. Soy facilitadora certificada de Access Consciousness. Eso quiere decir que yo puedo dar fundamento y tengo dos especialidades. Son clases avanzadas, 3 días de cuerpo y hablando con las entidades. Estas dos especialidades, la primera especialidad que elegí fue hablando con las entidades, precisamente en mi resistencia diciendo que yo no sabía nada de entidades, que no entendía nada, que para qué tomaba esa especialidad, y sin embargo, pues me fui dando cuenta, fui descubriendo que en realidad el hecho de que, hablando un poco del título, ¿no? Lo que sí, lo que no y lo que tal vez, que para mí era como si yo no las veo, entonces yo no sé nada de ese mundo. Y fui descubriendo que eso es una gran mentira, porque hay muchas maneras de percibirlos, no solamente los ves, hay formas diferentes Mm, en el consciente, que hay entidades. claro, y hablaba ahora con una persona que me escribía sobre esto y yo le decía, bueno, es que justamente, bueno, varias personas me escribieron y hemos estado hablando últimamente mucho de entidades, creo que es la misma energía de las clases que vas a venir a compartir que ha estado por ahí, ¿verdad? Llamando y generando como esta reflexión y esta búsqueda también de conectar. Y es como, o sea, son parte de nuestra realidad y que no las veamos no quiere decir que no existan, ¿verdad? Siempre va a estar esa posibilidad y creo, no sé, corrígeme ahí, más bien Betty, vos de tu sentir y demás, Sí. creo que, a ver, hay como una parte en donde en nuestro proceso de conciencia, sí o sí llegamos a esa encrucijada de hay que reconocer que existe esta otra parte, ¿verdad? Que es en realidad parte de nuestra cotidianidad y de una u otra forma abrirnos a recibir, ¿verdad? Porque al final de cuentas todo el tema de estar aquí en esta vida es recibir. Claro, y es bien interesante porque, por ejemplo, los aromas no los vemos, sin embargo, sabemos que están, los olemos, ¿no? Pero hay cosas que no vemos y que impactan nuestra vida. Los virus, las bacterias, las emociones, no las vemos, sin embargo, están ahí e impactan nuestra vida. Los virus y las bacterias, por ejemplo, impactan nuestros cuerpos. Entonces, ahí es donde no puedes negar
no solamente que son parte de tu vida, sino que también de alguna manera crean algo en tu vida, lo que sea que creen, o sea, impactan a veces para bien, a veces no es tan divertido, pero es que también depende de muchas otras cosas, ¿no? Cuando nosotros inmediatamente reconocemos que estamos percibiendo entidades, normalmente nos vamos a lo negativo en automático, como hace siempre la mente racional para todo, o sea, no solo con entidades. La mente racional siempre se va al juicio, a lo que está mal, a lo que no debes de hacer, y en especial con entidades, pues como hay muchos puntos de vista respecto a eso, inmediatamente nos vamos a que algo malo es. Ujú, Ujú. Y creo que también eso lo conversaba, ¿verdad? Como lo hablábamos incluso ayer que tuve certificación de barras, es como este asunto de que mucha de nuestra construcción en torno al tema de entidades tiene que ver con o tabúes, ¿verdad? De la familia, culturales y demás. Bueno, aquí en Costa Rica, realmente, por ejemplo, todas las leyendas que hay en el país tienen que ver con entidades que potencialmente se siguen conectando en este plano. Es interesantísimo. Tenemos que la Llorona, que la Cegua, que no sé, que el Cadejo, o sea, todos son puras entidades, ¿verdad? Algunas tienen que ver con desencarnados, otras no, pero es muy divertido porque al final de cuentas desde ahí se construye, ¿verdad? Desde estas leyendas que fueron en un inicio transmitidas oralmente, yo creo que yo agarré como esa colita en la educación primaria en donde todavía se hablaba de esto, creo que ya ahora ya no se habla tanto de esto. Y la otra parte son todas las películas que en alguna de las conversaciones que tuvimos vos mencionabas, ¿verdad? Cómo el cine impacta y hace una construcción de lo que supuestamente es, y hay todo un género cinematográfico dedicado a conectar o a hablar de entidades, pero siempre desde ese lugar que, como bien decís, es no divertido, ¿verdad? Es como un lugar que conecta con otras emociones. claro, porque la idea de Hollywood es, pues, es crear miedo, terror, ¿no? O sea, el cine está hecho para conectarte con diferentes experiencias y emociones. Y entonces, una película de miedo, pues, es para enfatizar el miedo, ¿no? Sin embargo, fíjense, hay solamente una película que he visto yo, digo, tal vez hay más, ¿no? Que plantea una forma muy diferente de relacionarte con entidades que está en Netflix, que se llama Tenemos un fantasma, We Have a Ghost. Y es divertida y es como mucho más parecido a lo que es el mundo de entidades desde la parte de hablando con las entidades. Hablando con las entidades es una empresa que está relacionada con Access, no es Access, son diferentes empresas, y usa herramientas de Access. Y a través de estas herramientas de Access, hablando con las entidades, trata de crear un mundo de inclusión, donde se incluya a todos los seres, incluidas las entidades. Entonces, realmente todos en algún momento, si algo tenemos seguro en esta vida es la muerte y los impuestos, pagar impuestos. Entonces, la, todos nos vamos a morir en algún momento, ¿no? Todos en algún momento no vamos a tener un cuerpo. ¿Cómo te gustaría que fueran contigo cuando no tengas un cuerpo? ¿Te gustaría que te traten mal y te digan groserías y te saquen y te maltraten? ¿O te gustaría encontrar cierta amabilidad y claridad, ¿no? Ujú. Sí, Betty, hagamos este repaso que me parece valioso, sobre todo para la gente que no vio ninguna de las otras conversaciones que tuvimos y que de repente por primera vez está escuchando esto y dicen, bueno, pero ¿y qué es una entidad? Entonces, pongamos eso como sobre la mesa, ¿verdad? ¿Qué es una entidad y cuáles tipos hay? Porque creo que a veces la gente cree que cuando hablamos de entidades es como, uy, fenómeno paranormal, desencarnados, ¿verdad? Y es como nada más eso. Entonces, tal vez si nos colaboras con esa parte. Un gusto, sí. Pues hablando con las entidades, lo primero es, gracias, definir qué es una entidad. Desde hablando con las entidades, una entidad es una energía definida, definida por su forma, por su uso, por su nombre. Mis lentes son una entidad, son una energía definida y todo lo que nos rodea son entidades. La lámpara, mi silla, tu blusa, todo lo que nos rodea son entidades. Entonces, y claro, también los que ya no tienen cuerpo también son entidades. Entonces, simplemente es como comenzar a quitar todas las barreras que tenemos de todo lo que nos han dicho, porque mira,
hemos hablado mucho sobre desencarnados y los que ya no tienen cuerpo. Sin embargo, por ejemplo, hablando de cosas, de la blusa, de los lentes, de todo esto que son entidades también, pues quien diga que se comunica con sus cosas, pues claro, la gente va a decir, está loca, ¿cómo se va a comunicar con sus cosas, no? Y sin embargo, existe una comunicación, o sea, yo pierdo algo, no sé dónde lo dejé, ¿no? Inmediatamente le digo, enséñame dónde estás, muéstrame, ¿dónde estás? Y puedo pasar, no sé, máximo una hora y ya sé dónde está, ya lo encontré. Pero es esta energía de comunicación que se crea, donde existe un flujo de dar y recibir constante con todo, y entonces no cortas ese flujo. En lugar de poner barreras, no tener ese flujo, comienzas a recibir de tus cosas. Ujú. Mm, sí, eso es súper importante. Creo que en otra ocasión comentaba de esto y fue muy interesante porque tenía un televisor que creía que no estaba funcionando y fue muy curioso porque hice el reemplazo del televisor, pero lo coloqué en un espacio y, o sea, fue como difícil para mí como ubicar el otro televisor porque además de eso no soy muy de televisor. Lo hice más que todo porque para las clases de Access hay que pasar ciertos videos y tal. Pero ayer justamente fue muy interesante porque no tenía ninguna expectativa de que el televisor anterior funcionara y funcionó de forma maravillosa. Y yo dije, y percibí lo que acabas de decir, percibí como esa energía de estoy contento de ser utilizado, ¿verdad? Y creo que sí, que cuando, ajá, así como me usaron y todo salió bien, ¿verdad? Y fue como darme cuenta y es como, oye, lo único que ocupaba era un cable diferente. Sí, sí, Y, sí. y a veces es como esta falta de comunicación que vos misma decís, es la percepción energética al final en la que va. Claro, y te das cuenta, ahí, por ejemplo, puedes reconocer cómo las cosas están dispuestas y felices de contribuirnos. Y a veces las dejamos ahí arrumbadas, no las vemos, ni siquiera las usamos, están ahí nada más cuando ellas desean ser útiles, desean que alguien las vea, que alguien las use, que alguien les dé valor. Entonces, yo, por ejemplo, cuando empecé con la especialidad de hablando con las entidades, bueno, pues sí, está más enfocada definitivamente a los que ya no tienen cuerpo. Sin embargo, a mí me gusta mucho jugar con las herramientas cuando las aprendo. Entonces, jugar más como con mis cosas, con hablar con mis joyas, con mi ropa. Y un día entro a mi cocina y tenía un mueble que hacía mucho tiempo que lo había comprado y como que, o sea, estaba acomodado de una manera, pues, no sé, bien, según yo, ¿no? Y entonces entro a mi cocina y el mueble me manda como una imagen de cómo quiere que lo acomode, ¿no? Y entonces para mí fue como, ok, en ese momento yo no podía, pero al día siguiente, o sea, dejé todo y todo el mundo entraba a la cocina y me veían así como de, ¿qué está haciendo? Yo subía, bajaba, quitaba, limpiaba, movía, todo, hasta que dejé el mueble tal cual, ¿no? Como el mueble quería. Y después, cuando entraban a la cocina mis hijos, mi esposo, ¿quién acomodó ese mueble? Yo, está genial. ¿De dónde sacaste la idea? El mueble me dijo, ja, ja, ja. Claro que para ellos fue como, o sea, sí, claro. Sin embargo, de verdad, el mueble me dijo cómo quería estar y cómo quería verse y fue súper útil. Mm, sí, sí. Sabes, Ángeles está preguntando, dice, ¿cómo sabes que estás hablando, por ejemplo, con la entidad de los lentes? O, por ejemplo, ¿cómo sabes que estás hablando o que esa fue la información del mueble y no que era otra entidad como un gnomo, un duende, nada o un desencarnado? Pregunta ella. Pregunta, Ángeles, cuando algo, por ejemplo, en este caso para mí fue súper claro porque era la imagen tal cual del mueble, ni siquiera pregunté, pues yo no lo dudé, para mí es el mueble, ¿no? Sin embargo, si por ejemplo, algo que yo le pido a mis joyas es que no se pierdan y que si ya no quieren estar conmigo, que me lo digan, que me digan antes de perderse para saber si quieren que las venda, las regale, las mueva a otro lado, lo que sea, ¿no? Y entonces, Ujú. un anillo, de pronto sí, como que su energía era de, ya me voy. Y ahí, por ejemplo, podría preguntar, ¿verdad? ¿Es el anillo o es una entidad?
Y si es ligero, que es el anillo, pues es el anillo que te está dando esa información y listo, ¿no? Si es una entidad, entonces ya puedes preguntar más a detalle qué tipo de entidad. Sí, creo que esos diálogos precisamente y esta consideración, ¿verdad? De si es ligero, si es pesado, bueno, esas son herramientas de Access. Ujú. Hay publicaciones y videos respecto al tema de esta herramienta de ligero y pesado. Si alguien quiere buscar, puede revisar en el perfil de Betty de Instagram. Hay como cosas que tienen que ver con esta herramienta también por aquello. Yo de momento sí no tengo como esas publicaciones, entonces de una vez les mando a la gente como que revise mejor tu perfil porque esa es justamente o ha sido tu área de especialización, aunque es una herramienta en realidad que se aprende en Barras Access. Y hay muchísimas otras herramientas maravillosas que se aprenden en esa clase, por cierto, que tanto Betty en México y en otros lugares que está yendo a visitar imparte, y yo también acá en Costa Rica. Entonces, definitivamente, bueno, ahí creo que empieza un camino en donde te puedes abrir a un percibir más simple y menos mental, porque la mente siempre quiere enredar las cosas sobremanera, ¿verdad? E incluso es como esta necesidad de saber, entender, asegurar y el por qué, ¿verdad? Es de la mente. O sea, nosotros en el infinito percibir, tenemos mucha, y en la conciencia tenemos mucha facilidad de darnos cuenta cuando algo es tal o cuando es nuestra mente queriendo hacer como ruido. Pero bueno, en esa clase de Access, que es como una clase introductoria maravillosa, justamente se ven varias herramientas como para empezar a generar, bueno, en primer lugar, para bajarle un poco de rayitas de intensidad a la mente y luego para empezar a aligerar nuestra comunicación con planos energéticos más sutiles. Claro, la mente es la loca de la casa y no se calla nunca, ¿no? Y rápidamente lo que es ligero es divertido, se te antoja, tienes ganas. Y lo que es pesado es algo que no te gusta, no quieres, te resistes, hoy no. O sea, y entonces ahí es donde puedes ver, o sea, es ligero, que es el anillo, es ligero. Entonces, pues sí, es el anillo. Y si es pesado, es algo más. Ujú. Dice Julia, Maravilla. mucho cuando uno va a alquilar una casa o comprarla. Entendí. Ah, sí que, perdón, Eri, si quieres como, ¿te refieres a como sentir ligero o pesado el hecho de conectar con la casa? Sí, es que me ha pasado, digamos, una vez que fuimos a comprar una casa, pero la casa me decía así como, váyase, váyase. Y yo, obviamente, la casa no, y me decía mi esposo, pero vea qué casa más linda, no sé qué, lo yo, no, esta casa no es para mí, ella no quiere. Y me dice, ¿cómo que no quiere? Y yo le dije, no, cuando la casa sea la que es, ella me va a decir, soy yo. Y sí, así me pasó. Sí, así. Esa es tu señal, querida. Gracias por el ejemplo. Ujú. Maravilloso. Sí, es un perfecto ejemplo. ¿Sabes, Betty? Y bueno, están todas estas otras entidades, ¿verdad? Que tienen que ver con desencarnados y tal. Y yo justamente en la invitación de hoy, en Costa Rica hay una cosa que creo que vos no conoces, un tema ahí medio icónico. A principios del siglo pasado, 1915 aproximadamente, un médico tuvo enferma a su hija y se fue y se especializó tuvo enferma a su hija de tuberculosis. Se especializó fuera de Costa Rica y fue al mejor hospital que en aquel momento existía, por lo menos en este lado, ¿verdad? Era un hospital en Nueva York. Y hizo como lo que diríamos ahora en la actualidad de la administración, un benchmarking, ¿verdad? Y se trajo como todas las ideas de cómo manejaban los pacientes y tal. Y construyeron un hospital, ¿verdad? Era un hombre de influencia que de hecho fue presidente de la República por un periodo de un año, ¿verdad? No se nombró como interinamente. Y la cuestión es que le dieron la autorización y construyó un hospital especializado en tuberculosis. Ese hospital queda en una provincia acá, cerca de un volcán, bueno, en Cartago concretamente, para la gente que es de Costa Rica, porque sé que hay varias gente que no es de Costa Rica y que está escuchando también esto y que lo va a ver también en diferido. La cosa es que este hospital se denominó Sanatorio Durán. O sea, hicieron tan excelente trabajo, que cerraron cuando se acabó, digamos, cuando la tuberculosis llegó a ser controlada y tal,
cerraron, pero que entonces quedaron sus ruinas. En algún momento intentaron reactivar las instalaciones utilizando o dando otro uso. Nunca se logró, claramente, por las entidades que hay ahí también, ¿verdad? O sea, por toda esta parte energética. Pero actualmente esa infraestructura abandonada y que claramente está entrando cada vez en mayor deterioro porque tiene más de 100 años de construida, denota, y bueno, en el afiche que pasé justamente la puse de fondo por este asunto, ¿verdad? Entonces, como tal vez como si nos regalas como alguna reflexión en torno a este tipo de espacios que a veces la gente busca ir como casi como la prueba en la vida real de cualquier película de misterio de terror para ver qué percibo. Además de que sí se han registrado temas paranormales, o sea, básicamente se han registrado de que alguna gente ha visto entidades en las instalaciones, por supuesto que las va a ver, pero no sé, como qué reflexión en torno a este tipo de espacios. Yo a veces les digo a las personas, bueno, ¿es ligero o es pesado para vos ir a algún lugar? Nada más como entrar en conciencia de que hay lugares que en efecto van a haber entidades, que más potencialmente pueden haber entidades y también de ciertos tipos, ¿verdad? Claro, pues la energía en los espacios es acumulativa. Entonces, si es un espacio que tiene más de 100 años y además es un hospital, en los hospitales, pues la gente muere y muchas de las entidades ni siquiera saben que ya murieron y que ya no tienen un cuerpo. Entonces se quedan ahí y se va acumulando, acumulando, acumulando todas esas energías, todas esas entidades en un espacio como estos, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Por ejemplo, un poco lo que decía Erika, ¿verdad? De lo de la casa. Este, también en las casas, o sea, un hospital con mucha mayor razón por el uso que se le daba y por el tiempo de vida que tiene. Sin embargo, en las casas, cuando vas a comprar una casa, hay casas que pueden tener entidades desencarnadas, pues a lo mejor no necesariamente que ahí hubiera algo, sino podría ser que ahí era una hacienda y después construyeron casas y entonces se queda todos los que estaban en la hacienda que murieron ahí, o si hubo guerras en esa zona, o si había alguna tribu, etcétera, pues puede haber ahí desencarnados. La verdad es que las herramientas de hablando con las entidades son fantásticas e infalibles para que se vayan. De verdad. Eh, Ahora que voy a estar en Costa Rica, si no pueden ir y tomar la clase grande de entidades, no se preocupen, tomen alguna de las dos que voy a dar de dinero y entidades o limpieza de espacios. Precisamente de eso se trata limpieza de espacios, de ir a estos lugares en los que está toda esta energía. ¿Cómo sabes, por ejemplo, si en un lugar hay entidades? A lo mejor tu casa estaba todo muy bien y de repente todos empiezan a pelear, todos están de malas, alguien se enferma, otro está súper triste, pero la energía es como que va y viene y todos están enojados, etcétera, etcétera. Pregúntense si hay entidades, porque el hecho de que tú limpiaras hace un mes no significa que en este momento no se requiera una nueva limpieza. A veces se requiere. Entonces, simplemente cuando ya tienes las herramientas, porque además estas dos clases que son de introducción, se pueden dar en línea y las dos tienen manual. Cada una tiene un manual súper completo y ese manual te permite, pues, tener las herramientas por escrito, poder, no sé, si vas a ir a un lugar a limpiar o ni siquiera tienes que ir, porque realmente la verdad es que no tienes que ir a ese lugar. Pero si vas a limpiar tu casa, tener el manual y seguir los pasos para hacer la limpieza. Se graban las clases, se les va a entregar la grabación y durante las clases se hacen ejercicios que también se graban para que los tengan. Entonces, estas dos clases de introducción son súper completas, tienen muchas herramientas, tienen manual, tienen grabación, se registran y de verdad que es una muy buena manera de empezar a explorar el mundo de las entidades, que se den cuenta de lo que pueden crear con esto. Sí, precisamente ponía como ese caso extremo de un lugar en que las personas podrían decir con claridad, bueno, es esperable que ahí haya, pero sabemos que también en los hospitales, en diferentes sitios, en los cementerios y demás, van a haber entidades por ahí y que de repente hay personas que sensiblemente van a estos sitios o porque van a una cita médica o porque van
a despedir a algún familiar o acompañando a alguien que está participando en un entierro, ¿verdad? En una celebración fúnebre. O sea, y de repente sí como que quedan cargados. Entonces, creo que esa clase, de verdad que se las recomiendo. Yo ya la tomé. Se las recomiendo mucho porque creo que es muy contributiva. Y la gente constantemente me pregunta, pero ¿cómo se hace, verdad? ¿Cómo sacar o cómo limpiar o cómo aquí, verdad? Y yo, es que son cosas que tenés que también ir interiorizando, ir aprendiendo, ir identificando si es ligero para ti, de qué manera puedes usar las herramientas y demás. Entonces no es así como prende una vela y da, ¿verdad? Y tiran un poco de saumerio por ahí, haces un poco, no, no es eso, ¿verdad? Realmente no tiene que ver con esa otra parte. Pero sí es una clase, como dice Betty, muy contributiva para estos, para la gente que trabajan y que reciben personas en sus espacios, para la gente que trabaja haciendo domicilios y que de repente requiere esto, o sea, de verdad la clase no solamente sirve para limpiar espacios, aunque se llama limpieza de espacios, sirve también para hacer el propio proceso, digamos, de cuando percibimos una entidad, poder despacharla, ¿verdad? Y de la forma que, como dice Betty, puede ser respetuosa también para la entidad, porque al final de cuentas la diferencia entre la entidad y yo es que yo tengo cuerpo, ¿verdad? Y si me pongo, vamos a decirlo así, matona, teniendo cuerpo, digamos, igual es como el asunto de cómo voy a vivir yo después esa experiencia cuando ya no tenga cuerpo, ¿verdad? ¿Desde qué lugar? Entonces, un poco Me como por ahí. Me Ajá. preguntan aquí, dice, porque hay que decirle a las entidades que se vayan. Si dices que son personas normales, bueno, no son personas, son entidades normales, no son malas, ¿por qué pedir que se vayan? No es que las corras, es que imagínate que tú te quedas perdida en un lugar por 50 años. ¿Te gustaría quedarte ahí y seguir perdida o perdido por otros 50 años o que alguien te diga, oye, ya no tienes un cuerpo? ¿Qué tal si eliges otra cosa? Y entonces desde esta energía, y me encanta lo que decía Julia, o sea, no se requiere ninguna cosa externa, o sea, no usamos palo santo, y no es que esté mal usarlo, ¿eh? Simplemente es en limpieza de espacios o en esta parte, hablando con las entidades, no hay cuarzos, no hay nada. Lo único es tú usando las herramientas y tu voluntad de crear algo diferente. Y a mí me parece que el hecho de darles la claridad de que ya no tienen un cuerpo, invitarlos a que elijan otra cosa en lugar de quedarse ahí, pues es un regalo maravilloso para ellos. Me parece que es amable, para que se puedan ir y elegir otra cosa en lugar de estar ahí perdidos. Sí, definitivamente. Gladys dice, yo sí le hablo a las entidades que me manifiestan su presencia sin miedo y les pongo atención porque me han hecho saber cosas que no les creía hasta que me llevé golpes por ignorarlas y luego sí me lamentaba de no haber prestado atención. ¿Qué más es posible? Sí, Suele, cuánta más facilidad. es que realmente no hacemos caso porque todas estas creencias o puntos de vista que existen, pues a veces no creemos en nosotros, no creemos en lo que estamos percibiendo. Yo me lo inventé, no, seguro fue otra cosa y dudamos, ¿no? Ujú. Hans dice, yo dormí 4 días, hablando del sanatorio Durán, ¿verdad? Dice, yo dormí ahí 4 días seguidos y nunca vi nada raro. Si de verdad hubiesen entidades ahí, es normal que yo no haya visto ni sentido nada extraño. Por ejemplo, esta parte de la percepción de entidades por unas personas y otras no. Tal vez ahí, Betty, si nos regalas alguna reflexión. Claro, depende mucho de los puntos de vista que cada quien tenga, ¿no? Y entonces puede ser que si tu punto de vista es que tú no percibes nada, no las ves, no sabes absolutamente nada de eso, pues tal vez tu percepción no es tan afinada o no eres tan sensible. Y sin embargo, esto es algo que todos podemos desarrollar. O sea, no es un don, no es algo especial, es algo que todos tenemos la capacidad y simplemente con herramientas, con ejercicios, teniendo cada vez más claridad de todo esto, pues podemos percibirlas. Y a veces simplemente también depende del lugar donde estemos. O sea, estás dentro del sanatorio, pero dentro de ese mismo espacio hay lugares donde hay más entidades que en otros y no necesariamente se hacen presentes con toda la gente. Ujú. También.
Creo que hay un tema ahí de receptividad. Dice que, dice, yo tengo una anécdota con el Sanatorio Durán, justamente también. Dice, estaba embarazada y visité el lugar en la noche. Yo estaba en el hospital con amenaza de parto. Las personas por el juicio que tiene de las entidades me decían, usted está loca, ¿cómo se le ocurrió ir a un lugar así? Sí, pues eso, son puntos de vista de ellos y es justo lo que decimos, como la gente cuando tiene tantos puntos de vista de algo, lo hace significativo, lo hace algo terrible, algo muy malo y no necesariamente es así. Ujú. Sí. Ok, dice Gladys igual, yo hace unos meses hice un curso con el Vaticano a través de la diócesis de San José aquí en Costa Rica, dice referente a lo paranormal y es muy interesante conocer la opinión de la Iglesia Católica. El próximo año seguimos con la capacitación, aclaro que no soy católica, pero el seminario sí fue muy interesante. Sí, creo que hay instancias que están abriéndose en hablar más de entidades porque al final de cuentas ya se vuelve como imposible no hacerlo, digamos, es como ya muchas personas las están percibiendo, entonces es como extraño. Tal vez esta conversación, si hubiese sido hace, no sé, 10 años, tendríamos a 10 personas interesadas en esto, pero bueno. Dice, alguien dice por acá, porque dice iPhone, dice, ¿por qué hay que decirle a las entidades que se vayan? Si dices que son personas normales o no son malas, ¿por qué pedir que se vayan? Sí, ese ya lo contesté, Ah, que bueno, si quiere lo que estabas diciendo, que no son personas. Ujú. Ok. son entidades, o sea, el hecho, la diferencia, como decía Julia hace rato, entre una entidad y nosotros somos personas porque tenemos un cuerpo, ellos ya no tienen cuerpo, son entidades. Ujú. Ok, Sandra pregunta que cuándo va a ser la clase de limpieza de espacios. Le estoy colocando acá la respuesta. Será el 18 de julio. Limpieza de espacios será no, de 6 de la tarde a 8 p.m. En presencial en Palmares de Alajuela y en línea para la gente que no quiera desplazarse o que esté igualmente en otro país. Ujú. Pueden escribirme a este número de Costa Rica, 8529-1111. 506, por acá se los dejo en caso de que quieran que les pase un poquito más de información sobre esa clase. O sobre la otra, que también no hemos hablado, ¿verdad? De dinero y entidades. Ahorita hablamos un poquitito de las entidades y el dinero y por qué, ¿verdad? En algún punto alguien preguntaba también sobre esto. Ángeles, no, repite, no, perdón, pregunta por acá. Dice, ¿ustedes creen que hay entidades que nos piden favores? Es que con Julio hice un ejercicio y luego eran muchas pidiendo ayuda. Y cuando digo muchas, eran miles. Entonces, Betty. Claro, no necesariamente es que estén pidiendo favores, sino simplemente que cuando ellos reconocen que tú puedes percibirlos, pues entonces a lo mejor desean comunicarse con alguien más o desean irse o desean comunicarse contigo. Y entonces ahí es donde son muy útiles las herramientas. Ujú. Mm, ok. Dice Hassel, dice, y cuando corres barras, encuentras entidades en las personas, ¿te las quedas tú? La persona que corre barras. O sea, por ejemplo, si yo llego, estoy atendiendo a alguien que también puede traer entidades, ¿verdad? Entonces, lo que pregunta la persona es que si yo en correr las barras, que claro aquí, digamos, no es algo ni siquiera de barras, pero bueno, digamos que en el momento que le doy la atención a la persona, se me pueden pegar a mí las entidades de la persona. Bueno, 99% de las personas que llegan a sesión, no sé, en tu caso, Julia, conmigo, 99% tienen entidades, porque pues hemos vivido tantas vidas, nos hemos casado muchas veces, en fin, o sea, tienen entidades, ¿no? Entonces, pues yo lo que hago cuando corro la sesión de barras es que las facilito para que se vayan. Cuando facilita las entidades en una persona, no le digo a la persona que tiene entidades, ni le digo que se las estoy facilitando. Yo trabajo con las entidades. Y cuando haces eso, pues la persona se puede sentir mucho mejor. Porque imagínense estar en un cuarto con 100 personas, en una habitación, así todo como apretado y que es incómodo. Entonces, cuando se van, pues es algo rico porque se crea un espacio diferente y no te tienes que quedar con ellas para nada. O sea, simplemente es las facilitas, se van y listo, se acabó. Mm, sí.
pregunta otra persona por acá, dice, las entidades pueden ¿saben? Voy a agregar algo, perdón que me devuelva porque me quedé como haciendo como Ujú, la rememoranza, no recuerdo a Ángeles en qué ejercicio pueda estar mencionando, pero de todas maneras les voy a dejar por acá que busquen un clearing que hay en YouTube. Bueno, ahorita se los coloco, pero que lo regaló, bueno, lo está disponible. Son 9 horas de limpieza, digamos, que se coloca. Es otro tipo de limpieza, digamos, más general, no es como el trabajo que menciona Betty, no es lo mismo poner el clearing que es ajá, hacer vos los procesos y tal, pero es una excelente herramienta para cuando no puedas estar haciendo, por ejemplo, el proceso de limpieza en el momento, por la razón que sea, por la razón que sea, y lo puedas colocar ahí en mute o, ¿verdad?, en silencio o con volumen bajo. Es un aporte que hizo Shannon O'Hara, que es precisamente la fundadora y la CEO de Hablando con las Entidades, esta empresa que mencionaba Betty, y está disponible en YouTube, ¿verdad? Son 9 horas consecutivas y es impresionante lo bien que va para ayudar y potenciar esta parte de limpieza de espacios. Eso con respecto a esta pregunta de Ángeles. Ahora, Yajaira pregunta, perdón, no, déjame ver, sí, una persona pregunta que si hay entidades que puedan mover objetos o generar daño en el cuerpo físico de alguien. mover objetos, sí, sí hay entidades que pueden hacerlo. Se requiere mucha energía de parte de una entidad para que pueda hacer eso. No es tan fácil, no cualquier entidad lo puede hacer, pero sí es posible. Daño, no, no hacen, no nos hacen daño. Ujú, muy bien. Liliana dice, un día estos estaba haciendo una sesión de barras y traqueaba el aire y veía chispas. Es posible, ahí andaban las entidades llamando tu atención. Claro. Ujú. Dice Idemar, Carolina dice, hola, por favor, si te presentas, o sea, que las ves y se desaparece, ¿qué hacer? Porque no sé qué desean o no les entiendo. O sea, cuando la gente percibe una entidad y percibe como que hay algo que le quiere decir, pero que no logra entender, ¿qué hacer como en esos casos? Por Ya, ahí que va la pregunta. trabajé, que ella trabajó en hospitales, es que Ilemar en los hospitales hay muchas entidades y normalmente pues ellas están en lo suyo, o sea, si ellas estaban esperando una cirugía, siguen esperando la cirugía porque no se dan cuenta de que ya pasó a lo mejor o se murieron antes o qué sé yo, ¿no? Entonces, eh, si no las herramientas, digamos, en este momento como para tener más claridad de lo que te están diciendo, pues yo te diría que les pidas que se hagan para atrás para que en el momento en el que ya tengas las herramientas puedas trabajar con ellas. Porque es como incómodo que estén encima de ti, o sea, como los niños chiquitos, ¿no? Oye, ¿me haces caso? ¿Me haces caso? ¿Me haces? O sea, y de pronto puede ser agobiante. Ujú. Sí, ¿sabes qué se me ocurre, Betty? Como este compartir de qué cosa, o sea, como tal y como lo dice la charla, el sí, el no y el tal vez, ¿verdad? O sea, como cuáles son como estos, o un punto o varios que a vos te lleguen así de una vez de momento, como que sí o sí, o sea, tienes que considerar que las entidades como lo que sí son o lo que sí tiene que ver con ellas, lo que no tiene que ver con ellas y lo que en algunas ocasiones tiene o no tiene que ver con entidades y que puede estar, digamos, presente en nuestra vida. No sé si me voy a entender como con la invitación que te hago de reflexionar, como lo que sí, sí, ¿verdad? Cuando uno dice lo que sí es cierto, las 10 cosas que sí son ciertas, bueno, en este caso las que a vos se te ocurran. Sí, es un poco amplio en el sentido de que hay muchas cosas que sí pueden ver que ver con entidades y hay muchas que no. Lo que sí les pido y les digo es, no todo tiene que ver con entidades, porque después me dicen, no, 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 es que me pasó, estoy seguro son entidades o seguro es porque me mandaron algo. No, 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 por favor, o sea, es como todo, o sea, hay árboles en el parque y no los hace significativos, o sea, están ahí, son parte del parque, pero no te choqueas y no te enganchas con los árboles. Igual aquí los invito a que, ok, pregunten, ¿verdad? ¿Esto es una entidad o tiene que ver con entidades o no? Y a lo mejor no, tal vez no tiene nada que ver con eso. Estás percibiendo, por ejemplo, tristeza, ¿no? Y de pronto es como una sensación de, ay, qué horror.
y te empiezas a contar la historia de estoy triste, cuando en realidad solo estás percibiendo tristeza. Puede ser que percibas tristeza porque hay entidades ahí que están tristes y puede ser que percibas tristeza porque hay gente que está triste o porque la energía en el ambiente es triste porque hubo situaciones de tristeza en ese lugar. Entonces, es amplísimo. Realmente se trata también de no hacer significativas a las entidades, ¿no? Como de no echarles la culpa de todo y decir que ellas tienen que ver con todo o tampoco que no tienen nada que ver con ellas. Simplemente hacer la pregunta constantemente, ¿verdad? ¿Esto tiene que ver con entidades o no? Y tal vez no. Ujú. Ujú, O lo sí con entidades, por ejemplo, yo diría puede ser incomodidades en el cuerpo, sensaciones de tristeza, siempre preguntando si son entidades o no. O sea, eso es parte de lo que yo les puedo decir que pueden percibir cuando hay entidades, eh, alguna intensidad, algún dolor en el cuerpo, pensamientos suicidas cuando percibes entidades que ya fallecieron. Podría ser, por ejemplo, si estás consciente de entidades que murieron alcoholizadas, mareo, porque pues estás como en esa energía de que te tomaste unas copitas y estás como con esa sensación, esa percepción de cuando tomas, ¿no? No claridad, por ejemplo, si las entidades, si una persona era tartamuda o tenía Alzheimer y no se podía comunicar claramente, como entidad va a ser lo mismo, no se va a comunicar claramente. mm, Ujú. ok. Sí, estaba ahí, sabes que yo puse una pregunta que me parece importante y fue una pregunta un tanto similar a la que me hicieron ayer, que por ejemplo, que si podríamos percibir en un determinado momento, por ejemplo, en un sueño, a una entidad, pero, o sea, más bien percibir la energía de un vivo, percibir a la entidad con cuerpo. Entonces, porque Joyce, lo que dice, su pregunta concreta dice, en el caso de personas que hacen viajes astrales y llegan donde estás, ¿verdad? ¿Cómo se lidia con eso? Entonces, pregunta. Podría ser una energía dirigida, ¿no? O sea, una energía que va dirigida específicamente hacia ti, que puede ser algo así, que puede ser que están pensando mal de ti o le caes mal a una persona y entonces habla mal de ti y esa es una energía dirigida hacia ti. Y pues, para que alguien dirija una energía hacia ti, en algún lugar de tu universo tienes el punto de vista de que puede ser atacado. Y entonces le das, Ujú, no te pueden atacar si tú no lo recibes en algún lugar, algún punto de vista hay ahí de me van a atacar o claro, esto tiene que ver con esto y entonces te enganchas de alguna forma, ¿no? Yo tengo un audio que es de ataques psíquicos que podría servir, sin embargo, pues realmente es muy raro o no toda la gente puede hacer viajes astrales y además dirigirlos específicamente para algo así, ¿no? Puede ser que sí haya personas que lo hagan, pero no creo que sean la mayoría, honestamente. Ujú. ujú. Estoy colocando de una vez en el chat justamente ese, el video de YouTube de Ataque Psíquico, en donde vos pues haces esta explicación. Creo que es el cortito, el que ya es como... Hay dos videos, pero de todas maneras de ahí les queda el enlace que las llevaría al canal de YouTube de Betty, en donde pueden encontrar cualquier cantidad de información y de espacios de conversación que ella también ha generado en torno al tema de entidades. Creo que sí, esa era como una parte importante. Hay otra persona que está preguntando y creo que con esta pregunta ya podemos ir como cerrando. Dice, ¿una entidad puede ser un diablito? Sabes que antes incluso de caer esta pregunta, Betty, como para dar esta orientación general a la gente, que tal vez enumeres, obviamente sin entrar en detalle, pero como en la clase grande de entidades, como ¿cuáles son las entidades que ahí se ven, que se revisan y que de alguna forma se generan herramientas? Porque creo que también otra vez volvemos al punto de que en muchas ocasiones la gente se queda nada más con que las entidades son desencarnados, ¿verdad? Que estamos hablando como de ese tipo de entidad, aunque ya hicimos la aclaración de que los objetos, o sea, que es una energía definida, que tiene una función, que tiene un nombre, ¿verdad? Etcétera. Pero ahí como tal vez como esta intro nada más, como cuáles son los tipos de entidades y luego contestamos de una vez esa pregunta, ¿verdad? Que si puede ser un diablito, que me imagino se refiere a un demonio. Mm, Diablito, me encanta. Este,
Sí, claro, hay diferentes tipos de entidades, ¿no? Por ejemplo, los espíritus de la tierra, y entonces vemos algunos tipos de espíritus de la tierra durante la clase. Hay entidades que vienen con el humo y hay diferentes tipos de entidades, aunque son desencarnadas, pues son diferentes situaciones y entonces vamos como enumerando y viendo esos diferentes tipos de entidades. También, obviamente, dentro de todo eso están los duendes, las hadas, etcétera, y ahí vas teniendo las herramientas y la claridad de acuerdo a la situación, al tipo de entidad, qué aclaradores usar para esas entidades. Ujú. Y dentro de las entidades que vemos seres de luz, que serían como estos seres con conciencia, que son grandes, que son, a lo mejor se los conocen como ángeles o así. Sin embargo, bueno, pues seres de luz, y también vemos los demonios. Los demonios es otro tipo de entidad. Sí, no son los más agradables, sin embargo, no es todo lo que nos han dicho ni de la iglesia, ni las películas, ni los puntos de vista en general que hemos aprendido sobre los demonios. Simplemente los demonios son entidades que vienen de otro tipo de planetas donde la vibración es más baja que la nuestra. Y entonces ellos están aquí porque han sido contratados por nosotros o por alguien más para hacer algún trabajo. Y lo único que están esperando es que les digas que ya su trabajo se acabó y entonces hacer el proceso que vemos en la clase de entidades para que ellos se vayan, porque normalmente, en mi experiencia, en cuanto les dices que ya se pueden ir, felices se van. Ellos no les interesa estar aquí. La vibración en nuestro planeta no es tan agradable para ellos. Ujú. Ujú, tampoco, sí. Sí, bueno, ella mencionaba que sí empiezan a soplar cosas negativas, pero en realidad era un poco lo que decía Betty también, o sea, eso perfectamente puede ser de un desencarnado o de cualquier otro tipo de entidad, em, que también están ahí, ¿verdad? Y que podrían estar teniendo ese tipo de interacción, pero otra vez creo que la conciencia que da al estar haciendo preguntas y verificar qué tipo de entidad y a partir de ahí poder hacer el proceso que corresponda, pues obviamente eso genera una posibilidad más expansiva. Y no sé, Betty, si lo dejamos acá o hay dos preguntas más, vos me decís. ¿Ya? Ujú. Ok, dice, igual Joy, dice, mi mamá le llegaba la proyección astral de un brujo Ujú. pagado y se enfermó hasta morir. En ese momento yo no conocía nada de esto. Mi hija lo veía, incluso nos persiguió a mi hija y a mí cuando salimos de la casa de mi mamá. Bueno, parte también de la clase de entidades, vemos la parte de la brujería. En la cultura de los países de América, existen muchos puntos de vista sobre la brujería. La verdad es que si tu punto de vista es que te pueden hacer brujería y te pueden atacar, pues eso es exactamente lo que va a suceder. Tu punto de vista crea tu realidad. Y es nuestra cultura, la forma en la que nos han educado, la que hace que le demos mucho poder a todo esto. De hecho, pues hay muchos brujos que se dedican como a quitarte las brujerías, te cobran carísimo, ¿no? Por hacer como todo un trabajo. Y en realidad, mucho de esto tiene que ver con la parte que hablábamos hace rato un poco como de ser atacados, ¿no? Si tu punto de vista, si en algún lugar tu punto de vista es que puedes ser atacado, vas a permitir que te ataquen. Para que seas atacado, pues tendrías que recibir eso. Ujú. Ujú. Sí, y nada más la última de Liliana dice, es cierto que si los duendes hay que llamarlos, que si a los duendes hay que llamarlos gnomos, porque si se les llama así, hacen muchas travesuras. Es un punto de vista. La verdad es que, pues, las entidades, cada entidad tiene una energía diferente, ¿no? Las hadas, por ejemplo, se encargan de cuidar a las plantas. Y pues en nuestra realidad les hemos dado cuerpecito y alas y tal vez no son así, tal vez solamente son una energía que nutre a las plantas. Y bueno, pues los duendes, gnomos, como les quieras llamar, en realidad pues son traviesos, les gusta hacer bromas, pero
no necesariamente quiere decir que lo hagan porque les dijiste de una manera y no de otra. Ujú. Perfecto. Muchísimas gracias, Betty. Más bien, no sé si quieres agregar algo más, porque ya tenemos como las consultas atendidas y bueno, obviamente dejarles a toda la invitación de estas clases, como dice Betty, bueno, Betty va a estar dando sesiones individuales, pero esas sí se acabaron desde hace rato. Tiene la agenda súper colmada para el tiempo que va a estar acá en Costa Rica, así que le queda de pendiente la invitación de regresar a dar la clase de 3 días de cuerpo y fundamento y qué más es posible y cuánta magia se puede crear ahí. Pero está entonces el 18 están las clases de dinero y entidades. Ah, Y el mismo 18 de 4 a 6 y luego de 6 a 8 está la clase de limpieza de espacios que se puede tomar presencial en Palmares o en Palmares de la Juela, Costa Rica, o se puede tomar en línea vía Zoom para el resto de gente que no, bueno, que igual que esté en Costa Rica y no quiera desplazarse o que estén en otros países e igualmente no quieren desplazarse. La otra posibilidad también es la clase, como dice Betty, dice la clase larga o grande, porque es una clase maravillosa de 2 días de 3 de la tarde a 8:30 de la noche, el 19 y el 20. ¿Ok? Para cualquier información, ahí les queda mi número, el 85291111. Igualmente en las redes están colocada la información de estas clases. Si alguien tiene algún interés, pues súper bienvenidos. Que eso ya es la próxima semana, es el próximo de este fin de semana en 8 días. Así que, Betty, no sé si quieres agregar algo más. Sí, ya nos vemos bien pronto. Muchas gracias. Estoy muy contenta ya de estar por allá por Costa Rica, verlos, abrazarlos en persona. Me va a encantar. Y bueno, pues, vengan a estas clases o vengan a saludar lo que ustedes quieran. Por supuesto, se vale. Y la verdad es que todas estas clases, para mí, por lo menos, han sido un gran regalo. El poder quitarme tantos puntos de vista y tanta mierda que tenemos en esta realidad que no tiene nada que ver con todo este mundo mágico y maravilloso. Entonces, yo los invitaría a que se pregunten realmente qué contribución puedes ser tú para el mundo de las entidades que no has reconocido todavía. Ujú. Muchísimas gracias, Betty, por este ratito. Te mando un gran abrazo y nos vemos muy pronto. Claro que sí, gracias igualmente. David, muchísimas gracias, Betty. Gracias. Gracias, Muchísimas muchas gracias a las dos. Hasta luego. Chao. Bye. Chao.